¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarlos de nuevo. Aquí estamos con ustedes en esa cita infaltable que cumplimos hace ya varios años en Sala de Prensa de Caracol Ahora, el primer canal de opinión y noticias por streaming en Colombia. Acaba de terminar la edición central de Noticias Caracol, en la que hemos hablado de muchos temas del día. Hablamos de los incendios, pero también hemos hablado de nuevo de un asunto que ha generado de nuevo, o mejor, ha reavivado ese fuego, por llamarlo de alguna manera también, el asunto que a todos nos convoca, a todos los sectores, a periodistas, a gremios, pero también a los ciudadanos del común, por decirlo de alguna manera, que es el del futuro del sistema de salud en Colombia. Y decimos que se ha reavivado la polémica, ¿y de qué manera? Por cuenta de una declaración del ministro de Salud, quien en respuesta a una carta escrita por 18 ministros y exministros de salud, pues anoche en Bucaramanga dijo lo siguiente, y ya saludo a mis invitados. Que no alcanza la plata, que hay que darle más a las EPS. Pues entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar, A ver, y entonces ya hacemos la reforma. Y hacemos una reforma tributaria justa y equitativa en donde todos pongamos. El que menos tiene, menos pone. Y el que más tiene, más pone. Y conseguimos recursos para solucionar el problema si el problema es de dinero. Pero no tenemos más dinero. No ha habido un gobierno que haya hecho un esfuerzo más grande del 28% el año pasado y del 17% del presupuesto de salud en este año. Entonces, seamos consecuentes. Pues es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hablando de una reforma tributaria. No sabemos si la había consultado con el ministro de Hacienda, su colega de gabinete, pero está haciendo alusión directa al tema de la salud. Un asunto, repito, que fue tratado en una carta escrita por exministros y exviceministros de salud, expertos en el tema, en el que, entre otras cosas, dice que el sistema va hacia el colapso. Si uno quisiera dar un titular de esta carta, dice que la sostenibilidad del sistema está en riesgo, que la falta de recursos ya está limitando, dice esta carta, la atención a miles de usuarios y pacientes que, dice la carta, no están pudiendo acceder a los servicios y tratamientos que venían recibiendo desde hace meses. Este asunto, repito, a todos nos convoca, pero muchas personas dicen realmente quién tiene la razón, quién tiene una posición de verdad con datos de lo que está pasando. Por eso hoy aquí en Sala de Prensa, en Caracol Ahora, hemos querido escuchar, por supuesto con el mayor respeto, pero también con la mayor atención, las dos posiciones sobre un asunto que, reitero, nos convoca a todos. Saludo a nuestros dos invitados que muy amablemente han aceptado estar con nosotros hoy. Los dos, y tengo que decirlo, fueron colegas de gabinete hasta hace unos meses. Hicieron parte del gobierno, hoy los dos están fuera del gobierno, y los dos comparten posiciones, creo entenderlo, diametralmente opuestas sobre este tema de la reforma a la salud. Saludo a la doctora Carolina Corcho, quien fue ministra de Salud. Doctora Carolina, un gusto saludarle, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Juan Roberto, un saludo y un saludo a Alejandro, gracias por la invitación para conversar este tema. Claro que sí, esa es la clave, conversar. Doctor Alejandro Gaviria, exministro también de este gobierno, no de salud, de educación. Exministro, gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias, Juan Roberto. Un saludo a Carolina también, a todos los televidentes. Bueno, les propongo ayúdenme ustedes dos, ¿por dónde arrancamos? Quisiera, doctora Carolina, y entiendo, usted me corregirá, conformaron un centro de pensamiento para, entiendo yo, y usted me corregirá, repito, promover las tesis del gobierno sobre esta reforma a la salud. Basado en eso, usted dice, hay que discutirla, hay que conversarla. Esa conversación basada en esta carta que han planteado estos ministros, que la dio a conocer el doctor Alejandro ayer a nombre de todos sus colegas, pues tiene unas frases concretas y muy puntuales. La primera es que dice que el sistema va hacia el colapso. Usted como defensora de la iniciativa del gobierno, ¿qué opinión le merece esa conclusión inicial de esta carta? Bueno, lo primero que tengo que decir, Juan Roberto, es que me parece que el titular de la carta genera cierto pánico a la población que no se corresponde con la realidad, porque además quienes firman saben que la crisis del sistema de salud viene hace muchísimos años. La Corte Constitucional, justamente en la sentencia T-760 del año 2008,
Óigase bien, 2008, porque quienes firman la carta pareciera decir que es que esta crisis empezó en el 2022 con el gobierno de Gustavo Petro y eso no se corresponde con los hechos históricos. Ya la Corte Constitucional abrió un proceso de seguimiento al gobierno colombiano por el incumplimiento y por ser uno de los derechos más tutelados en Colombia. Eso le correspondió inclusive al doctor Alejandro Gaviria, que estuvo 6 años allá, responder frente al tema de la Corte Constitucional. Además, también en el año 2009 hubo en Colombia una declaratoria de emergencia social en salud por parte del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. En ese momento uno de los firmantes era el ministro, si no estoy mal, era Diego Palacio. Y cuando tú declaras una emergencia es porque estás frente a una crisis que es estructural, que lleva muchísimos años. Esa declaratoria de emergencia fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en el año 2010, quien hizo el llamado al gobierno y lo exhortó de que esto era un problema estructural y que no era un hecho sobreviniente. Pero además, doctor Alejandro Gaviria, en el año 2014, ya la Contraloría General de la República había advertido del problema fiscal de las EPS y del sistema de salud. Cuando inició el sistema eran 157 EPS, ahora son 27 que se fueron liquidando en los gobiernos de quienes firman la carta, y eso no es de poca monta. Al doctor Alejandro Gaviria, cuando recibió la cartera de salud, la Superindustria y Comercio había acabado de hacer un fallo que hizo contra unas EPS donde pudo demostrar que estas EPS no habían entregado la información adecuada para el cálculo de la financiación de la UPC. Entonces me parece que no corresponde con que digan viene un colapso, sino que por el contrario este gobierno está resolviendo un colapso que, con todo respeto, doctor Alejandro Gaviria, ustedes no asumieron y no resolvieron de fondo. Doctor Alejandro Gaviria, ese colapso, esa sostenibilidad en riesgo de la que habla en la carta, ¿es nuevo o es viejo? Los problemas de sostenibilidad del sistema de salud de Colombia no son nuevos, vienen de atrás, como son de casi todos los sistemas de salud, Juan Roberto. Pero lo que hay que decir es lo siguiente: cuando yo tuve que enfrentar como ministro de Salud estos problemas, tomamos medidas. Regulación de precios de medicamentos, más de 1.000 medicamentos controlados con un ahorro anual de 1 billón de pesos, evaluación de tecnologías en salud, creación de MIPRES para el mejor control de los recobros. Yo no quiero aburrir a los televidentes con una rendición de cuentas clara. Lo único que quiero decir es el contraste entre las medidas que se tomaron en su momento para lidiar con un problema complejo y emergente y la inacción. Este gobierno no han hecho nada. Simplemente es el mismo discurso que dice la doctora Carolina Corcho: el espejo retrovisor es todo lo que nos dejaron. Y llevamos 1 año y medio con un espejo retrovisor mientras hay deudas reconocidas por el Ministerio del año 2022 de 800.000 millones de pesos que no se pagan. Los meses de noviembre, diciembre, los llamados presupuestos máximos que no se pagan. Un cálculo mal hecho sin ni siquiera una consulta a los diferentes agentes del sistema, cosa que se hacía antes de la UPC, que según todas las predicciones que yo conozco es insuficiente. Entonces, uno cuando es llamado a gobernar tiene que hacerlo. Y la reiteración del espejo retrovisor no va a resolver ninguno de los problemas. La naturaleza de los problemas de los sistemas de salud es tal que hay que hacer muchas cosas, incluso para quedar en el mismo sitio. Estos problemas no se van a resolver de una vez por todas y para siempre. Y además existe esta idea de generar desconfianza de manera permanente. Carolina dice que esto genera pánico. Lo que genera pánico, en mi opinión, es que el ministro de Salud no haga su trabajo y decida simplemente demandar 21 EPS ante un juez de la República para que el juez de la República decida qué es lo que tiene que hacer. Es esa inacción, y es esa incapacidad de enfrentar los problemas de verdad. Y es esa idea de simplemente sacar el dedo para señalar culpables en el pasado lo que está llevando a este problema. El doctor Alejandro Gaviria, doctora Carolina, dice: no hay recursos, y lo dicen en la carta, para las EPS, hay unas dificultades enormes en materia de recursos. Y el ministro decía ayer, en la misma intervención de donde dijo lo de la reforma tributaria, que ya hablamos de eso, dice él: este gobierno le ha dado
la cantidad de plata al sistema que no le ha dado ningún gobierno. ¿Cuánta plata le ha dado? Pues hasta cuando usted estuvo como ministra, y lo que hoy sabe que este gobierno, según esa declaración, le ha dado el Ejecutivo a una CPS y a un sistema que dice que no recibe la plata o no recibe la suficiente plata. Bueno, lo que acusan los ministros, los exministros y el exministro es el tema de la insuficiencia de la UPC, que es el monto que el gobierno entrega a las EPS para la atención en salud. Pero eso hasta ahora es propaganda, no hay ninguna prueba ni estudio que sustente esto, Juan Roberto. Le quiero decir cómo fue el cálculo de la UPC la última vez, que a eso deberían referirse los exministros. Solo 4 de 27 EPS reportaron información confiable del manejo de 81 billones de pesos que entregamos los colombianos, que son recursos públicos para poder hacer ese cálculo de esa UPC. Con esas 4 EPS, que eso ya es muy grave porque eso no es nuevo, eso viene hace mucho tiempo, el aumento de la UPC daba para que fuera el 6.7%. El gobierno, apelando a otras variables para financiar el sistema de salud, le da un aumento del 12.01%. No sé de dónde los administros sacan la cifra del 15%, si en los estudios, en los datos dados por las propias CPS, insisto, donde ya es muy grave, ni siquiera ellos pueden demostrar esas cifras. Primer elemento. Segundo elemento, se hicieron 5 mesas técnicas, donde en octubre hubo una rueda de prensa por parte del gobierno, y en esas 5 mesas técnicas donde participaron 18 EPS y los 2 gremios no pudieron demostrar cifra contra cifra, papel contra papel, que hubiera insuficiencia de la financiación. El gobierno en el presupuesto el año pasado aumentó el 26% del presupuesto, este año el 17% del presupuesto. Luego que se diga que hay insuficiencia simplemente por un asunto de porque yo lo digo es el 15%, hoy no tiene un sustento en Colombia porque las propias EPS no lo han podido demostrar. Eso es ser más papistas que el Papa. Doctor Alejandro, ese cálculo, porque sí lo mencionan en la carta y hablan de un aumento de la unidad de pago por captación y hablan de ese 15% que menciona la doctora Carolina y del aumento del 10.6%, me corrige usted, para los llamados presupuestos máximos. ¿De dónde sale ese cálculo? ¿De que ese era lo que se necesitaba como aumento de esta unidad, que es un tema muy técnico, pero que a la larga, si entiendo los dos que son expertos, es la medida para determinar cuánto se paga por usuario del sistema de salud en Colombia? Es lo que el Estado reconoce por afiliado a cada EPS, Juan Roberto. Y ese cálculo sale en los cálculos que yo conozco, y hay mucha gente independiente que hace estos cálculos. Primero, de lo que se llama las inclusiones, que son sobre todo nuevos medicamentos que entran a ser parte del plan de beneficios, primer punto. Segundo, de las cifras que tenemos sobre el aumento de la demanda por servicios de salud en el país, que después del COVID ha sido muy fuerte, y esto está documentado en muchas partes. Y tercero, la misma inflación. Yo no entiendo cómo puede decir uno que es solamente del 6%, cuando la sola inflación estuvo muy por encima de ese número. Me parece también preocupante que se diga que solo 4 EPS cumplen. Nosotros teníamos unas mallas de validación diseñadas que fuimos construyendo con el sistema, y yo creo que la destrucción de capacidades que ha ocurrido en el Ministerio de Salud lleva entonces a decir que ahora no hay información. Parece un esfuerzo deliberado, vuelvo y repito, por seguir destruyendo capacidades y minando la confianza pública en el sistema. Yo no puedo creer que se diga que un valor plausible de aumento de la UPC es el 6%. Eso no hace sentido desde ninguna lógica posible. Mire, pues eso fue lo que arrojaron los datos, Carolina. Doctor Alejandro Gaviria. Pero además le quiero decir, ese cálculo, ¿qué le da al gobierno? Hacer inspección, vigilancia y control por parte de las instituciones del Estado no es un esfuerzo deliberado por destrucción. Estos son recursos públicos que tienen que ser respetados. La Superintendencia de Salud, y esto también es muy grave, acaba de presentar un informe donde las EPS tenían que tener 18.7 billones de pesos resguardados en activos líquidos para respaldar las deudas que hoy tienen con el sistema de salud,
que superan los 23 billones de pesos. Eso fue una resolución que usted hizo y ninguna superintendencia de salud vigiló que eso pasara. Pero, ¿qué encontró la superintendencia de salud? Encontró que hay un déficit de 12.4 billones de pesos que hoy no tiene el sistema de salud para respaldar deudas. Esto no es minar la confianza pública, doctor Gaviria, esto es respeto por las instituciones y por los recursos públicos de los colombianos para el cuidado de la vida. Ninguno de los gobiernos de ustedes hizo esa inspección, esa vigilancia, y ustedes en eso tienen una corresponsabilidad por el caos que hoy tenemos, y lo que esperamos nosotros es que no se opongan, por lo menos a las propuestas que tenemos para mejorar ese problema que ustedes obviaron, que es la reforma a la salud, que es una de las propuestas que tiene el gobierno para resolver esta situación de opacidad que ustedes toleraron. Tolerar un 12.4 billones de pesos de déficit, más deudas superiores de 23 billones de pesos, creo que no es transparente y no da cuenta, digamos, de un trabajo de inspección y control serio que se haya hecho en este país. Gaviria, ¿se toleró ese déficit? Es un debate repetido y en el fondo confunde una de las causas con las consecuencias del sistema. La doctora Carolina hace mención, hace referencia a un tema contable que se conoce como las reservas técnicas, que en el fondo es una consecuencia de los problemas de sostenibilidad del sistema que tienen muchas causas. La misma Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, el mismo ministerio, hasta la superintendencia, en muchas oportunidades dijeron, no tiene sentido resguardar esta liquidez cuando los problemas financieros del sistema están creciendo. O sea, esa es una consecuencia de los mismos problemas de sostenibilidad. El decreto de reservas técnicas yo lo firmé, nosotros fuimos plenamente conscientes de estos sistemas, y dejar la plata retenida cuando los pacientes y las clínicas y hospitales y todo el mundo estaba teniendo problemas habría sido un crimen. Entonces, esta es una forma de dar un debate indirecto y de crear suspicacia y decir cosas que no se hicieron, cuando en el fondo, cuando Carolina estaba del otro lado, estaba diciendo necesitamos liquidez, necesitamos liquidez, necesitamos liquidez. Es esa posición facilista, vuelvo y repito, el espejo retrovisor cuando llevamos 1 año y medio de inacción y estamos en la peor crisis que ha tenido el sistema en los últimos 30 años. No ha habido otra peor que esta. Quiero entrar ya en el asunto clave que mencionábamos, doctora Carolina, doctor Alejandro y televidentes, en el que planteó el ministro Jaramillo, Guillermo Alfonso, en la declaración que vimos al comienzo del programa, que vimos ayer y que ha sido discutida hasta la saciedad. Él habla de la necesidad de una reforma tributaria porque pues él dice, aquí lo tengo, él dice no hay plata, el tema es de plata. Claro, él dice también otra frase, y más adelante quiero la opinión de los dos, cuando asegura, dicen que no es negocio, pero no quieren soltarlo, hablando de ese tema. Pero sobre el tema puntual de la reforma tributaria que plantea, arranco con usted, doctora Carolina. Hoy el sistema necesita ¿cuánta plata? Porque la crítica que hacen quienes hablan de esta reforma es que aseguran que el gobierno ni siquiera sabe cuánto vale esa reforma. ¿Se sabe cuánto vale? ¿Y que cuánta plata se necesita para sacarla de dónde? Juan Roberto, yo no sé esto por qué no se ha informado. El 13 de febrero que se radicó la reforma a la salud, se radicó el anexo 3, estudio dirigido por el economista Luis Jorge Garay, con todos los estudios económicos de cuánto cuesta la reforma. Hay asuntos que tú no le puedes adjudicar a la reforma como la formalización porque esos son mandatos internacionales del bloque de constitucionalidad. La construcción de hospitales son asuntos que tiene que hacer el país con reforma o sin reforma, pero esos estudios reposan en el Congreso de la República desde el 13 de febrero y fueron discutidos con el doctor Alejandro Gaviria al interior del gabinete. Pero además el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de manera parcial radica de nuevo un documento de impacto fiscal de la reforma. ¿Y por qué parcial? Porque no puede ser definitivo, porque la reforma no ha sido aprobada y todavía puede surtir modificaciones en el Senado de la República y la Ley Quinta le permite radicar nuevamente el concepto y actualizarlo. Y claramente el documento del Ministerio de Hacienda que recoge los datos de Luis Jorge Garay dice que esta reforma es viable y costaría hacia el año 2027 un poco más de 0.6% del PIB adicional.
Eso es casi 1 billón de pesos y habla de que el sistema se estabiliza en el largo plazo. ¿Y por qué se va a estabilizar financieramente a largo plazo? Primero, la reforma se financia de los recursos que ya tenemos de la fiscalidad y la parafiscalidad, y por la reforma tributaria hay un aumento del 1% de los recursos del Sistema General de Participaciones que nos va a dar unos recursos para esa reforma. Pero además, esto es un sistema opaco. Si tenemos un sistema de información, si no tenemos integración vertical donde la EPS se contrata a sí misma y se paga a sí misma lo que considera, el sistema puede ser más transparente y puede haber un mejor manejo de recursos que hasta el día de hoy no sabemos cómo se maneja. Hoy no sabemos cuáles son los costos reales del sistema de salud, porque vuelvo e insisto, solo 4 de 27 EPS presentaron información confiable. Esos son datos oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Hacienda y el DNP. Mire, sobre este tema fiscal, usted, doctor Alejandro, también en su cuenta de X, Leo, dijo, abro comillas, es una reforma sin aval fiscal, un sistema con graves problemas de sostenibilidad y un ministro perdido. ¿Por qué cree usted que no tiene aval fiscal? Cuando se habla de, son casi 929.000 millones de pesos que se supone va a costar esta reforma en ese primer año y en esa primera puesta en aplicación de ser aprobada. ¿Por qué dice usted que no tiene aval fiscal? Lo digo porque no lo tiene. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene que entregar un aval fiscal y no lo ha entregado. Entregó un informe parcial, muy parcial, con vacíos de información sobre una viabilidad financiera, pero el informe formal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no existe después de un año, y yo quiero que nos pongamos todos en los zapatos de un senador de la República que quiere discutir la reforma y no tiene el pronunciamiento del gobierno. Y lo que vemos es esta falta de coordinación que es inaudita. El presidente y el ministro de Hacienda dicen hace 2 semanas que va a haber una nueva reforma tributaria para disminuirle el impuesto de renta a las empresas. Y ayer dice el ministro de Salud y Protección Social que las empresas deben pagar más para financiar la salud. No sabemos de qué están hablando. No sabemos si el gobierno quiere una cosa o quiere la otra. El mismo ministro José Antonio Campo ha presentado sus preocupaciones sobre la reforma. Un técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que manifestó de manera clara sus preocupaciones fue despedido en el mes de diciembre. Ya no sabemos cuánto cuesta. Eso es una realidad de apuño. Y será muy difícil para el Senado de la República tener un debate ordenado, democrático, sin que el gobierno haga lo que tenga que hacer. No simplemente por allá al final, simplemente por presiones del mismo gobierno, saque un aval fiscal para cumplir un requisito técnico. El aval fiscal hace parte de la deliberación democrática y en la experiencia mía de muchos años se presentaba desde el comienzo como una forma de transparencia. Hoy simplemente no existe. Y estamos en esta confusión, que no sabemos si la reforma va a costar más, van a necesitar nuevos recursos. El ministro ayer sorprendió al país diciendo que no hay plata. Eso es preocupante. Sí, basado en estas consideraciones, arranco con usted, doctora Carolina, viene la discusión ahora, en febrero, en el Congreso de la República, arranca incluso usted también me corregirá, van a realizar los miembros de esas comisiones una serie de reuniones en varias regiones del país para socializar el proyecto y para discutirlo, como lo estamos haciendo acá. Basado en estas consideraciones, ¿cuál va a ser el argumento central del gobierno para buscar que se entienda y haya algún consenso en un asunto que no lo tiene, doctora Carolina? Mire, lo primero es que sin texto no hay contexto. Es decir, lo que dijo el ministro de Salud el día de ayer es que si la ANDI y ASEMI consideran de que no hay suficientes recursos por parte del gobierno para entregar a las EPS, se necesitaría entonces una reforma tributaria. Si esa es la hipótesis de la ANDI y de ASEMI. Sin embargo, esa hipótesis hoy no tiene ninguna evidencia empírica. No han podido demostrar la insuficiencia del UPC. Es un asunto de propaganda que repiten, pero no han podido demostrar en ninguna mesa técnica que eso sea verdad. Luego, si no se ha podido demostrar, porque esto no puede ser sobre consideraciones de opiniones en Twitter, es que mi opinión en Twitter es que más o menos debemos 2 billones, no señores. Estos son recursos públicos que se tienen que manejar de manera seria y esto es prueba contra prueba y dato contra dato. En ese sentido, no se necesitaría una reforma tributaria. E insisto, hay 2 informes de impacto fiscal
radicados en el Congreso de la República, que el doctor Alejandro Gaviria y los ministros no lo quieran leer ni lo quieran discutir a fondo, es otro asunto, pero no pueden negar que se ha hecho el ejercicio, el trabajo, con lo que ha aprobado la Cámara de Representantes de hacer los cálculos de cuánto cuesta, pero además todavía pasa por el trámite del Senado de la República. Tú no le puedes pedir al Ministerio de Hacienda que cada que haya un conjunto de proposiciones haga un cálculo, y por eso la ley quinta ha sido diseñada de esa manera. Ahora, ¿cuál es el debate central acá y el desacuerdo? Es el manejo público de los recursos públicos. En Colombia ha habido un manejo privado, opaco, no transparente de recursos públicos de los cuales depende la vida de los colombianos. Y eso nos ha costado 1.700.000 quejas en año y medio en la superintendencia, 500.000 personas suplicando por su vida, cuando el 98% de estos recursos se giran de manera anticipada, son recursos billonarios, y eso no puede seguir pasando en este país. Eso es lo que tiene que dirimir el Senado de la República. Basado en esa misma consideración, doctor Alejandro, porque viene la discusión en el Congreso, ¿cuál es ese debate central? ¿Es este tema de las quejas, el tema de mejorar el servicio o el tema, según esa carta que ustedes firmaron, estos 18 ministros y ex viceministros, hay un problema de cálculo, hay un problema de planeación? ¿Cuál va a ser el debate central, como usted dice que van a tener esos congresistas a los que usted alude? Hay dos debates centrales, Juan Roberto. El primer debate central son con los problemas que se han venido acumulando en los últimos meses, el último año largo, en el sistema de salud y cómo se van a resolver. Y el otro, el debate sobre el funcionamiento de la reforma. Nosotros creemos que la reforma aprobada en la Cámara de Representantes no es una reforma funcional, no es una reforma que usted puede implementar. Es una reforma mal diseñada, es una reforma donde no hay claridad sobre los diferentes incentivos de los agentes. Y si uno tiene en cuenta, de un lado, que se debilita el control de gastos y el gobierno quiere gastar más plata en centros de atención primaria en salud, quiere fortalecer la red pública de hospitales, quiere formalizar los trabajadores de la salud y no se hacen bien las cuentas, esto llevaría a un problema de desfinanciamiento del sistema de salud que terminaría afectando la vida de los colombianos. No solamente es el problema de financiamiento, es el problema de que tenemos una reforma mal diseñada que seguramente yo confío que el Senado va a mejorar de manera sustancial. ¿Qué tanto cree que cambia, y ya estamos llegando al final del espacio, doctora Carolina, ese proyecto inicial que presenta el gobierno? ¿Qué tanto cree que pueda? Y creo que usted y yo lo hablábamos alguna vez, lo de las famosas líneas rojas. Y usted me decía, mira, que hay unos cambios profundos que hay que hacer en el sistema, en la forma como se presta la salud en Colombia, sobre todo con esos recursos públicos. Pero ¿qué tanto cree usted que puede cambiar ese proyecto en la discusión definitiva, que es la que viene en el Senado, tanto en la Comisión Séptima como en la plenaria? Bueno, la democracia son reglas ciertas para resultados inciertos, pero además, Juan Roberto y televidentes, a mí me impresiona que un grupo de ministros diga que por qué el gobierno va a invertir en centros de atención primaria en salud. Es que en Colombia manejamos 81 billones de pesos, y cómo es posible que haya 633 municipios sin un puesto de salud en zona rural. Eso es inaceptable. Lo que busca esta reforma es que cualquier niño o niña del Pacífico sea atendido como un niño o niña de Chapinero, y eso lo podemos hacer. Los recursos lo tenemos. ¿Cómo puede uno quejarse de que construir un puesto de salud, que en los últimos cálculos que nosotros hicimos hace 2 años costaba 11.000 millones de pesos para que pueda haber una atención básica, sea una crítica a un gobierno? Yo sí hago llamado también a un principio de justicia social a la ciudadanía colombiana. Es posible que queramos oponernos a todo, pero tiene que haber unos límites y unos mínimos consensos. No todos los ciudadanos accedemos de la misma manera a la atención en salud y tenemos los recursos para hacerlo, y eso es lo que pretende la reforma, y nadie debería estar oponiéndose a eso. Doctor Alejandro, puntualmente la atención primaria, y ya para cerrar. De nuevo, a mí me gusta hablar de la mentira como principio, que es la estrategia que se utiliza en estos debates. Nadie se está oponiendo a eso. A lo que yo me estoy oponiendo y lo que me preocupa es que se desfinancien los tratamientos de los pacientes. A un paciente de VIH-Sida, a un paciente enfermo renal crónico, a un paciente de cáncer no se le puede entregar sus medicamentos porque el gobierno decidió desviar los recursos hacia otra fuente. Si usted quiere construir, y yo estoy de acuerdo en eso, centros de atención primaria en todo el país,
existen los recursos de inversión del presupuesto general de la nación, así se ha hecho siempre, así lo han hecho los diferentes gobiernos. Colombia tiene centros de atención primaria construidos por el sistema en muchas partes. No se trata de no construirlo, se trata simplemente de mantener un orden y decisiones que nos lleven a lo que nos preocupa. Por eso se hablaba de un colapso en la carta, porque si uno va acumulando un cúmulo de tensiones financieras y después desvía los recursos para financiar otras cosas y desfinancia tratamientos y medicamentos, pues vamos a tener un problema. Es el problema que no me estoy inventando yo. Mire las asociaciones de pacientes de enfermedades raras y huérfanas lo que están diciendo. Mire el conjunto de asociaciones de pacientes de otras enfermedades. Están clamando en todo el país de que los problemas se siguen acumulando y que esto va a resultar en eso, una crisis sin antecedentes de salud en nuestro país, de atención en salud. Tal vez de lo destacable de este intercambio, doctora Carolina, doctor Alejandro, es que incluso en la carta también lo hablan de falta de diálogo, pero yo creo que estos espacios enriquecen más que buscar la confrontación o la polarización, es eso, escucharnos y escuchar argumentos, que yo creo que es lo más importante para buscar sobre todo lo más trascendente, digamos, de este tipo de situaciones, es buscar el bienestar general de los colombianos. Les propongo muy respetuosamente que en las siguientes semanas busquemos estos espacios en Noticias Caracol están abiertos para ustedes, para que sigamos hablando y discutiendo. Les hago esa muy respetuosa propuesta para poder seguir con un tema, repito, como arranqué el programa, que a todos nos convoca. ¿Les parece? Claro que sí, conmigo cuenta, Roberto, por supuesto que sí. Doctora Carolina, doctor Alejandro, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Carolina Corcho, exministra de Salud, Alejandro Gaviria, exministro de Educación, ambos ya no están en el gabinete del gobierno Petro, posiciones muy distintas, hablando de un asunto que genera mucha controversia, mucha polarización, pero que, repito, requiere la mayor cantidad de discusión y consenso. Terminamos Sala de Prensa aquí en Caracol Ahora, nos vemos mañana con un nuevo tema de actualidad para todos ustedes en Colombia. Continúen con Signo Pesos.